¿La Revolución de Mayo fue realmente una revolución? Y si lo fue, ¿quiénes la hicieron? ¿El pueblo, los próceres, los hacendados criollos, los ejércitos y las milicias? Porque la imagen que solemos tener es bastante simple. El cabildo, las escarapelas, la plaza llena, French y Beruti repartiendo cintitas, pero la realidad fue mucho más compleja y conflictiva, porque además la Revolución de Mayo no fue solo la Semana de Mayo, fue el inicio de un proceso mucho más largo que acabaría transformando por completo el Río de la Plata. Primero hay que entender algo fundamental. En 1810 no existía lo que hoy conocemos como Argentina. No existía como Estado y no existía como nación unificada. Las identidades eran más bien locales. Cordobeses, porteños, paraguayos, altoperuanos, orientales, aunque sí es cierto que todas estas estaban muy vinculadas y relacionadas entre sí por el comercio y la política. Pero es importante tenerlo en cuenta porque la revolución no se hizo para crear la Argentina como una suerte de destino anticipado. La Argentina que hoy conocemos fue el resultado de un proceso mucho más largo que llevó décadas. Entonces, ¿por qué estalló la revolución? Por una crisis enorme en España que acabaría siendo terminal para su estructura imperial. Napoleón invadió la península, capturó a Fernando VII y dejó a la monarquía española prácticamente sin autoridad. Y ahí apareció una idea clave de la época. Si no hay un rey, la soberanía vuelve a los pueblos. Por eso empezaron a formarse juntas en distintas partes del Imperio Español y Buenos Aires iba a hacer lo mismo en mayo de 1810. ¿Quiénes aprovecharon esa crisis para cambiar las relaciones de poder en el Río de la Plata y por qué lo hicieron? En general, los dirigentes de la Revolución de Mayo pertenecían a sectores altos de la sociedad. Abogados, comerciantes, militares criollos, hacendados. Los grandes comerciantes y hacendados de Buenos Aires estaban cada vez más molestos con el monopolio español. España controlaba el comercio, imponía impuestos elevados y gran parte de las ganancias quedaban en manos de comerciantes españoles. Además, los criollos tenían muy poca participación en los cargos políticos más importantes del virreinato, que generalmente quedaban en manos de funcionarios españoles. Entonces, para muchos sectores de la élite criolla, la crisis de la monarquía española abría una oportunidad histórica: manejar el comercio, los recursos y el gobierno local con mucha más autonomía y eventualmente sin depender de España. Volviendo a los sucesos de Mayo, la revolución no ocurrió solamente en el Cabildo, también aconteció afuera, en la plaza. La Semana de Mayo estuvo llena de presión política, movilización, milicianos armados, grupos controlando los accesos, tensión constante. French y Beruti no eran simples vendedores de escarapelas, eran operadores políticos. Movilizaban gente, presionaban, organizaban apoyo callejero. Y además estaban las milicias criollas, sobre todo el regimiento de patricios. Las invasiones inglesas habían cambiado algo fundamental. Los criollos ahora estaban armados. Y sin ese apoyo militar, la revolución probablemente no hubiera triunfado. Ahora bien, ¿eso significa que el pueblo dirigía la revolución? No exactamente. La conducción seguía estando en manos de las élites, pero algo fundamental había cambiado. La política empezaba a salir a la calle y a partir de 1810 iba a ser cada vez más difícil gobernar sin ese apoyo popular. Y acá aparece algo fundamental. La Revolución de Mayo no fue solamente lo que pasó entre el 18 y el 25. Eso fue apenas el comienzo, porque la revolución rápidamente se convirtió en guerra. ¿Por qué pasó esto? Porque el nuevo gobierno, es decir, la Junta, no controlaba automáticamente todo el territorio. Muchas ciudades, provincias y grupos sociales rechazaban a la Junta de Buenos Aires y seguían defendiendo la continuidad de la monarquía española. Entonces, la revolución que estaba empezando tuvo que defenderse
expandirse e imponerse por las armas. Por eso aparecieron tan rápido las campañas militares. El Alto Perú, Paraguay, la Banda Oriental y más tarde las campañas de San Martín en Chile y Perú. La revolución dejó de ser solamente una discusión política. Ahora había ejércitos, reclutamientos, movilización popular y una guerra que iba a durar años. Además, había otros problemas. Por ejemplo, no todos los revolucionarios pensaban igual. Algunos querían cambios moderados, otros, como Mariano Moreno, pensaban que la revolución debía transformar profundamente la sociedad y la política. En ese punto aparecieron discusiones enormes. ¿Quién debía gobernar? ¿Qué lugar debía tener el pueblo? ¿Qué había que hacer con los privilegios coloniales? ¿Hasta dónde tenía que llegar la revolución? Mientras estas discusiones tenían lugar, la guerra avanzaba y la propia revolución se iba radicalizando. Romper con España era apenas el primer paso. Luego había que construir un nuevo orden social, político y económico. Entonces, ¿la Revolución de Mayo fue realmente una revolución? Muchos historiadores coinciden en señalar que sí, porque efectivamente a partir de 1810 todo el orden colonial comenzó a derrumbarse. Entonces, la Revolución de Mayo fue el inicio de un proceso revolucionario mucho más largo. Un proceso lleno de disputas, conflictos, de guerras, de movilización, un proceso que rompió el vínculo colonial con España y que varias décadas después acabaría por construir un nuevo orden político, la Argentina. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, suscríbete, dale un like, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.